Lo prometido es deuda. Aquí se encuentra en la mesa de la primera emisión el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. José Antonio, ¿cómo Gracias, estás? Pascal. Buenos días, muy buenos días. Y me Buena, acompaña. buena forma de empezar hablando de lo prometido y de la deuda. Esa, sí, fue una bienvenida muy Exactamente, no, hacendaria. no fue intencional la forma de presentarte, José Antonio, pero muchas gracias por venir, secretario. Me acompaña Rodrigo Pacheco, también en la mesa. Rodrigo, Gracias, gracias. Pascal. Boni. Bueno, a ver, frente a lo que el país vivía en materia de expectativas económicas a principios de año, estamos en estos momentos en condiciones distintas, lo demuestran todos los indicadores, pero ahí tengo que preguntarte si lo que ha cambiado es la percepción. Era un tema psicológico lo que tenía al peso mexicano cerca de los 22 por dólar, a la expectativa de crecimiento derrumbada. Era un tema psicológico, era un tema de percepción y ahora esa percepción ha cambiado o estamos objetivamente en una mejor situación frente a lo que estábamos viviendo hace apenas unos 3 o 4 meses. Yo creo que es una combinación. Enfrentábamos una situación de gran incertidumbre y la incertidumbre era real. La verdad es que habían grandes dudas de cuál podía ser el impacto de una nueva administración en Estados Unidos. Había una gran incertidumbre de la evolución del precio del petróleo. Había una gran incertidumbre de la evolución de muchas de nuestras propias variables. Esta incertidumbre es real y tuvo impacto en las variables. Nosotros señalábamos mucho al principio del año que las variables las estábamos viendo moverse lejos de los fundamentales. Nuestra convicción es que en lo estructural la economía mexicana estaba bien. Y lo que hemos visto hasta ahorita es una combinación de dos elementos: un entorno de menor incertidumbre que ayuda y una validación de que en lo fundamental las variables económicas y la economía mexicana en su conjunto tenían fortaleza, eran robustas, tenían con cargo a las reformas más flexibilidad, era una economía más moderna, con más alternativas y fuentes de crecimiento que nos preparaban mejor para enfrentar esa incertidumbre. No ha terminado la incertidumbre, seguimos viendo gran volatilidad desde los precios del petróleo hasta todavía indefinición en cómo habrá de darse finalmente este proceso de integración norteamericana, pero yo creo que estamos ciertamente en mejor momento, tanto por expectativas como por menor incertidumbre, como por una economía que se ha validado como una economía más robusta y más O fuerte. sea, no estamos fuera del bosque, como se dice en inglés. Mira, la verdad es que este ha sido un año y seguramente lo seguirá siendo, en donde hay muchas incógnitas por despejar en distintas variables. Seguimos viendo temas geopolíticos en Europa, seguimos teniendo todavía la incertidumbre de una negociación que está por empezar. Si bien ya se habla de modernización con un entorno más acotado, con una mayor probabilidad de que sea una negociación exitosa para los tres países en ella vinculadas, pero seguimos viendo que se mueven variables importantes como el precio del petróleo, como el Ujú. valor de algunas materias primas, en un año que seguirá siendo complicado, pero que en las variables que podemos controlar, donde podemos seguir dando certeza, en las que sí están bajo el control nuestro, pues habremos de seguir abonando a tener mejores espacios de certidumbre. ¿Cuál fue el peor día dentro de esos días de gran incertidumbre que se vivieron a principios de año? ¿Algún día que el secretario de Hacienda dijera, ay, o que al secretario de Hacienda se le aparecieran los fantasmas que dicen que habitan el despacho del secretario en Palacio Nacional? Yo creo que fue un enero muy complicado, un enero en ¿Algún día en donde especial? yo te diría casi así de manera simbólica, o Ujú. sea, a principios del año se hace un evento en el ITAM donde se habla de perspectivas económicas y ese día sentía uno especialmente o sentía de una manera muy clara pues que había esta disociación entre lo que uno seguía viendo en lo estructural y lo que los mercados seguían apuntando en términos de la volatilidad de las variables. Y yo creo que ese día o esos días, esas semanas fueron muy emblemáticas de esa distancia, un entorno donde seguíamos sin tener más información, en donde los analistas seguían actualizando sus perspectivas de crecimiento a la baja, en donde nosotros seguíamos viendo en lo estructural que las cosas estaban bien y que se estaban tomando las decisiones correctas, pero que seguíamos sin ver una corrección de las variables en la dirección que sentíamos nosotros debían de moverse. Poco a poco los temas se han venido acomodando, se han venido alineando de mejor manera pues, las variables con los fundamentales, pero ciertamente cuando uno siente que en teoría las cosas van caminando bien y no lo ve uno reflejado en los números,
pues empieza de repente a entrar incertidumbre de cómo habrá de evolucionar esa situación hacia adelante. ¿Perdiste sueño alguna noche en esos días? Todavía no lo he Sí, sí. recuperado. ¿Pero sí te causó insomnio en No, algún la momento? verdad es que nosotros sí sentíamos Ujú, que los temas estaban bien anclados, que los fundamentales estaban ahí, ujú. que tendría eventualmente que haber una corrección, pero cada día que esa corrección no llegaba, pues había sin duda preocupación y sin Mm. duda agobie, pues, de que las variables y los números que estábamos viendo, pues eventualmente se fueran corrigiendo. Hoy estamos en un mucho mejor momento. En el encuentro que se dio ahora en Florida con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ya se ve más, digamos, señales claras de cuál es la expectativa que tiene la Unión Americana. Sé que no es la renegociación del Telecán, sino la cooperación con el Tesoro en temas de crimen, pero ya se ve mucho más claridad de lo que está buscando Estados Unidos en su relación con México en el sentido más amplio, más allá del Telecán. Mira, yo creo que la reunión en Miami fue importante en muchos sentidos. Se ve a México y Estados Unidos platicando juntos con Centroamérica, se ve a ese conjunto de países hablando de desarrollo como un instrumento importante frente a los retos de seguridad y de migración. Se ve que a ese esfuerzo se suman otros países del hemisferio y de fuera de él. Había representación desde la Comunidad Europea hasta Chile y Colombia. Y todo eso manda señales de que hay una convicción que trabajando juntos, que trabajando de la mano, que cooperando en temas que son importantes como el del desarrollo, habremos de construir un mejor destino para la región, un mejor destino hemisférico, y todo ello sigue abonando en favor, pues, de que el diálogo nos lleve a un espacio en donde el proceso de integración norteamericano, que es importante para quienes integramos la región, pero que tiene implicaciones globales, se vaya conduciendo y se vaya dando de forma tal que todos reconozcan en esa modernización un espacio de aliento para cada una de nuestras tres economías. Nos dices que todavía hay episodios o habrá episodios de incertidumbre hacia adelante. Yo identifico claramente el arranque del proceso de negociación que podría darse en agosto del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, luego la partida del gobernador del Banco de México, que pues creo que hay una enorme coincidencia en que ha sido pues un baluarte Sin duda. de estabilidad. El inicio pues de toda la temporada electoral. En medio de todo esto, secretario, va a haber que construir un presupuesto. Ese presupuesto que se debe estar ya planeando ahora, me imagino, y que se presentará a principios de septiembre, el paquete económico, ¿estará preparado para el peor escenario que pudiera venir? Mira, será un presupuesto que nos siga ayudando a abonar en materia de confianza. México comprometió una ruta de consolidación fiscal. México tuvo, como muchos otros países del mundo, espacios fiscales, espacios para que desde lo fiscal se estimulara la economía. Se empezó a hacer de forma más agresiva a partir del 2009 para buscar acompañar con estímulo desde el gobierno a la crisis internacional que enfrentábamos. Se escogió seguir estimulando la economía para acompañar la entrada en vigor de las reformas estructurales y la entrada en vigor también de la reforma fiscal, pero se dijo también que este estímulo se iba a ir desvaneciendo gradualmente, que el año que en curso, pues, la deuda como porcentaje del PIB buscaríamos que se estabilizara, el déficit sería más pequeño el de este año que el del año pasado, y se comprometió un déficit para el cierre de la administración de 2.5% del PIB. Desde el punto de vista de esfuerzo, seguirá siendo un esfuerzo importante en el presupuesto porque se hace por arriba de los que se hicieron ya en los 2 años previos. Será seguramente un ajuste menor que el que se hicieron en los 2 años Pero previos, habrá un ajuste. pero habrá sin duda un ajuste para alcanzar ese número, que es un número que es importante porque es el que nos permite que la trayectoria de deuda como porcentaje del PIB vaya cayendo. ¿De dónde se puede, hay todavía de dónde recortar, Mira, en pues tu opinión? tendremos que seguir haciendo esfuerzos. Cada vez hay más rigideces en el presupuesto, cada vez estamos pues, más cerca de afectar pues, de forma más estructural, más importante, pues, las diferentes variables. Si uno revisa el presupuesto, una parte muy importante, casi el 30% se va a estados y municipios por la vía de aportaciones y participaciones, casi otro 30% se va para el pago de los intereses de la deuda y para las pensiones. Ujú. Más o menos el 20% lo explica el IMSS, Pemex, CFE y el ISSSTE,
Y eso quiere decir que el gobierno solamente tiene impacto sobre el último 20%. Y sobre el último 20% han gravitado los ajustes que se han hecho a la fecha, gravitarán seguramente los ajustes que habremos de presentar el año que entra, y eso pone de relieve sí un presupuesto que tiene rigideces y eventualmente hacia futuro una necesidad de replantearnos si esa es la mejor estructura del presupuesto, si hay espacio para mejorar, por ejemplo, la recaudación a nivel subnacional y rebalancear el presupuesto en favor de darle más espacio al gobierno federal y sobre todo a obras que tengan presencia nacional en un presupuesto que tiene cada vez más un sesgo en beneficio de estados y municipios que son importantes, que detonan también crecimiento y que generan empleo, pero que son a costa de proyectos que tienen un impacto más nacional, que son los que deberían de tener acento en el presupuesto. El jueves anuncia la Junta de Gobierno del Banco de México si deja las tasas de interés como están o las aumenta. Yo tengo entendido, pero te lo pregunto, que tú no ves con demasiada satisfacción el nivel de las tasas de interés. Yo sé que es una facultad del Banco de México y es uno de los instrumentos con que cuenta el Banco Central, pero ¿cómo ves tú esta perspectiva de que pudieran aumentar nuevamente un cuarto de punto y sobre todo, cómo ves el nivel en el que están? Mira, nosotros somos muy respetuosos de la política de tasas del Banco de México. En ella se expresa de mejor manera, de manera más clara su autonomía. Ujú. Es una autonomía que nos ha funcionado. Como tú dices, hoy se dan una conjunción, por un lado, pues de un gobernador de gran prestigio. Yo te diría probablemente, pues el funcionario mexicano que goza de mayor presencia y prestigio en los foros nacionales y en los foros internacionales, con un Banco de México que ya con 23 años de autonomía ha venido acreditando con su actuar una gran credibilidad. El contexto en el que el banco está actuando es un contexto bien difícil y bien complicado, en donde se han venido dando ajustes en el precio, en precios relativos que son bien importantes en la economía. Un ajuste muy relevante en el tipo de cambio, ajustes relevantes en el precio de los energéticos. Cómo construir una política monetaria que al mismo tiempo no implique una reducción importante en el crecimiento, pero que ayude a anclar las expectativas de mediano y largo plazo, es un equilibrio difícil de alcanzar. Y lo que hoy vemos, sin duda, es que las expectativas de inflación, no solamente de mediano y largo, sino tan temprano como principios del año que entra y finales de estos, pues apuntan a una inflación que empieza a caer, que se acerca ya a los objetivos que tiene el Banco de México. Eso habla de que tenemos un Banco de México con credibilidad, que ha tenido que actuar en un marco muy difícil y nosotros reconocemos esa dificultad en el marco y somos en consecuencia respetuosos de su autonomía y de sus decisiones. Secretario, hablando del tema de las finanzas públicas, pues será el próximo año un año de transición de administración. Veíamos justo en la noche electoral, cuando se dan a conocer los resultados del PREP, el peso se apreciaba y en ese contexto se plantea también del sector privado un consejo fiscal independiente. ¿Qué decir con respecto? Porque lo había planteado el FMI, la Secretaría de Hacienda, usted había dicho, realmente no es muy necesario, nuevamente se impulsa, pero ahora también con el horizonte de una transición en donde queremos pues anclar justamente que habrá un manejo responsable, no importa quién sea el presidente. Mira, las finanzas públicas en México tienen alrededor de ella muchos ojos. Tienen desde el Instituto Belisario Domínguez, que lo revisa en el Senado, allá, desde el principio, y en eso fuimos pioneros, un centro de estudios de finanzas públicas que opina y que le ayuda a la Cámara de Diputados a evaluar los números que la Secretaría de Hacienda envía. Nos revisa 2 veces por año el Fondo Monetario Internacional desde dos ópticas distintas, al amparo de lo que se llama el artículo cuarto, que se aplica a todos quienes somos socios del Fondo Monetario Internacional, pero una particular porque somos de los pocos países que tiene acceso a una línea de crédito flexible y eso implica también revisión y consejo. Nos revisa periódicamente, una vez al año, nuestros pares en la OECD y también eso implica consejo y evaluación. Somos de los países emergentes que cotizan en más mercados y eso quiere decir que nos califican calificadoras de más geografías, no solamente las tres importantes, sino calificadoras desde Canadá hasta Japón 2, calificadoras en México. Esto es, hay pocos países que estén sujetos al nivel y a la calidad de escrutinio que tiene México. Y encima de todo eso, yo creo de manera más importante, fuimos de los primeros países que aprobaron una ley de responsabilidad hacendaria.
Esa ley de responsabilidad hacendaria nos mueve por ley, de manera vinculante, a que tengamos finanzas públicas balanceadas y nos dice cuándo podemos desviarnos y cuando lo hacemos nos obliga a que comprometamos un camino de regreso, que es el camino en el que hoy estamos, por lo que una instancia consultiva adicional frente a todo lo que ya tenemos, a nuestro juicio, genera bastante poco valor agregado. Déjame volver, secretario, al tema del presupuesto. ¿Tú crees que México cumpliría con su presupuesto de este año sin tomar en cuenta el dividendo del Banco de México? Sí, y de hecho hicimos un esfuerzo muy importante por mandar esa señal cuando enviamos nuestros precriterios. Los precriterios, la Secretaría de Hacienda se pronuncia formalmente 2 veces al año respecto de cómo ve la evolución del año para efectos del cierre y cómo ve el siguiente año. Y eso lo hacemos en precriterios y lo hacemos en los criterios de política económica que acompañan al paquete económico. En estos precriterios nosotros incluimos 2 apartados: cómo se vería en nuestra trayectoria de deuda y nuestro déficit sin el remanente y con el remanente. Y lo que nosotros sentimos que dio tranquilidad es que la trayectoria sin remanente era una trayectoria que cumplía con lo que habíamos planteado en nuestro paquete económico del 2016 para el 2017, que esa trayectoria era consistente con los números que estábamos viendo preliminares entonces del primer trimestre, ahora validados ya por los datos del primer trimestre con mayor grado de certeza, y que el remanente del Banco de México lo que nos permitiría es usarlo como la ley dispone para mejorar nuestro balance público y que permitiría en consecuencia exceder las cifras, los datos y las metas que nos habíamos planteado en el paquete. Por ley, el remanente del Banco de México no nos da espacio de gasto, sino que está orientado a que mejore el balance público. Lo que nosotros tendremos este año es un balance público que cumpla en primera instancia y por sí mismo con los objetivos que nos habíamos planteado y que mejore con cargo al remanente del Banco de México. No habrá remanente el año entrante. Es poco probable. Poco Para que probable. hubiera remanente el año entrante, tendría que ser cierto que el tipo de cambio de cierre de este año estuviera por arriba más o menos de 20.50, escenario que hoy no parece ser el escenario central. Invité al auditorio a hacerte preguntas a través de las redes sociales. Hay muchas, pero varias de ellas coinciden en el tema del precio de los combustibles. Em, te pregunta Juan Pablo GR a través de Twitter. Se dijo que la gasolina bajaría cuando el dólar baje y cuesta lo mismo que cuando el dólar estaba en más de 20. ¿Por qué? Mira, ahí hay que recordar lo que dijimos en estos mismos micrófonos cuando empezó el año. Nosotros dijimos que habíamos suavizado el incremento. Nosotros no reflejamos en el incremento de enero de este año ni todo el tipo de cambio, ni todo el incremento en el precio del petróleo. Reflejamos lo que necesitábamos para no poner en riesgo finanzas públicas y suavizamos de esa forma el incremento. Y a partir de febrero, del 18 de febrero, en donde los movimientos empezaron a darse de manera diaria, dijimos que íbamos a seguir con esta política de suavizar los movimientos, de que los movimientos sí reflejaran la dirección en los insumos que tenían que ver con el precio de la gasolina, el precio de la gasolina mismo, el tipo de cambio y el precio del petróleo, y eso es lo que hemos venido haciendo. El precio se ha venido reduciendo, hoy debe ser más o menos casi 3% menos al que era al principio del año, pero recordar que al principio del año no reflejamos todo el ajuste que debíamos de haber reflejado. Y nos pasan 3 cosas, 2 que se han movido a favor, el tipo de cambio y el precio del petróleo, y una que se ha movido en contra, que es la temporalidad de manejo que hace que las gasolinas en el verano tiendan a ser por demanda y por la forma como se mezclan los diferentes componentes en la gasolina, más cara que en el invierno. Y eso lo que nos ha permitido sí es una disminución respecto a lo que teníamos a principios de año, una disminución más suave, porque así como suavizamos el incremento, hemos venido suavizando el regreso del precio de la gasolina y recordar que a la fecha seguimos dando un estímulo fiscal porque no hemos reflejado el 100% del impuesto que viene en ley. Semana a semana. Que son 4.30 por litro de Magna, ¿no? Semana a semana damos un estímulo, lo ajustamos porque es el vehículo que tenemos para suavizar, pero todavía el viernes de la semana pasada seguimos teniendo un estímulo fiscal positivo que implica un impuesto menor
al que viene, al que está aprobado en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Llegaría un momento en que cobraran los 4.30 por litro completos Podría ser, directos? si nosotros viéramos al mismo tiempo una disminución en el precio del petróleo, ya una temporada en donde el precio de la gasolina empieza a caer y un tipo de cambio que se apreciara, y ya no habría espacio en consecuencia para seguir dando el estímulo fiscal, en ese momento hacia abajo y hacia arriba se movería el precio de la gasolina de forma más abrupta que la que se está moviendo ahorita, en donde todavía tenemos espacio por la vía del estímulo de ir suavizando los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Ahora, otro tema relevante será pues, lo que se aprueba en Estados Unidos con respecto a la reforma fiscal. En México, si hubiera modificaciones, Donald Trump planteó un impuesto corporativo de 15%. ¿Esto forzosamente significaría cambios en el marco mexicano o nos quedaríamos igual? ¿Hay margen para...? Mira, yo creo que hace falta que conozcamos muchos detalles de esa propuesta y que reconozcamos un poco de dónde partimos en dos sentidos. Primero, partimos de un esquema tributario que es bastante competitivo hoy en México. En Estados Unidos el impuesto al capital tiene tres fuentes importantes: el impuesto sobre la renta federal, el impuesto sobre la renta estatal y las contribuciones a la seguridad social. Si revisamos cada uno de esos tres componentes con los nuestros, lo que vemos es en México un impuesto sobre la renta federal que como porcentaje del PIB recauda un poco más que el impuesto sobre la renta federal en Estados Unidos. No tenemos un impuesto sobre la renta estatal y tenemos unas contribuciones a la seguridad social que son más o menos la tercera parte de lo que son allá. Por lo que he visto en su conjunto, tenemos un buen impuesto sobre la renta federal, pero a nivel subnacional y a nivel de cuotas de seguridad social tenemos todavía mucho espacio en términos de competitividad, visto en su conjunto, que es lo que es relevante, lo que se cobra hoy de impuestos al capital. Eh, y no es suficiente para analizar el impacto de una reforma tributaria el ver la base, perdón, el ver la tasa. Ujú. No es lo mismo el 15% con una base estrecha al 15% con una base ampliada. En los elementos que se han hecho públicos, lo que se ha comentado es el deseo de que en términos generales la reducción de la tasa sea compensada por una mayor base. Si ese es el caso, pues el costo sobre el capital cambiaría poco y no habría necesidad por parte nuestra de reaccionar, por un lado. Y por otro lado, pues hay que reconocer que Estados Unidos parte hoy en ese análisis de un mucho mayor espacio fiscal que el que tiene México, por lo que es poco probable que nosotros tuviéramos espacio y posibilidad de reaccionar con una reducción en la tasa. Ujú. Pero insisto, al día de hoy nos faltan muchos elementos para entender Claro. qué es lo que va a pasar allá. Y termino con una sola reflexión. Esa reacción ya no es México específica, ya es un tema en donde seguramente el mundo en su conjunto, además de México, tendría que ponderar cuáles son los ajustes, si es que los hubiera, que tendrían que hacer frente a una reforma fiscal en Estados Unidos. Cuando las notas periodísticas hablan de José Antonio Meade, no solo se refieren a la economía, se refieren también a la política. Viene una temporada política en México, viene, pues ya de hecho se ha abierto desde el pasado 4 de junio en que hubo elecciones. Se menciona a José Antonio Meade como posible, como candidato a gobernador del Banco de México, como uno de los posibles candidatos del PRI a la presidencia de la República. ¿Cómo te sientes? Sé que no te sacaré una definición porque te conozco, pero ¿cómo te sientes ante todos estos señalamientos? ¿Son señalamientos que pueden llegar a interferir con el trabajo del secretario de Hacienda o cómo te sientes al respecto? Mira, primero siempre da gusto que hablen bien de uno en vez de que hablen mal de uno. Y entonces esa primera definición pues es alentadora y yo creo que pues, da satisfacción y da satisfacción personal, como la tendría para cualquier servidor público cuyo trabajo está siendo evaluado todos los días. Pero aquí hemos dicho y hemos platicado muchas veces, pues, en política las cartas se tiran diario y lo que uno tiene que hacer es concentrarse en aprovechar, no solo en aprovechar, sino en corresponder a la confianza que se ha tenido, concentrándose en el desempeño que hoy tiene uno encargado. El proceso electoral, el año electoral no ha comenzado todavía, sus reglas no han empezado. Estamos, si bien todo el mundo lo siente cerca, pues, en el análisis y en la efervescencia política, pues son tiempos que están todavía por llegar y son tiempos que yo creo
para todo aquel que tiene una responsabilidad pública, tiene que venir acompañada pues, de la responsabilidad de estar concentrado, de no permitir que eso distraiga y de concentrarse en hacer un buen desempeño, en corresponder así a la confianza que con uno se tuvo en la trinchera que hoy tiene uno encomendada. Desde el punto de vista estrictamente del manejo de la economía, ¿le preocupa al secretario de Hacienda el escenario del próximo presidente de México elegido por un tercio o menos de los mexicanos? Mira, yo creo que es un tema sobre el que reflexionar hacia adelante, así como seguramente lo anticipamos ahorita, pues la agenda fiscal es una agenda inacabada, la agenda de reformas políticas también es una agenda inacabada y seguramente habrá pues mucha reflexión que hacer con independencia de cuál sea el resultado electoral. También como platicamos en el tema fiscal de Estados Unidos, estos son temas bien globales. Nosotros hemos visto en últimas fechas en distintas geografías pues resultados más extremos incluso que el que tú comentas, sin ir más lejos. El primer ministro, por ejemplo, de Holanda, lo es en un país muy fragmentado, en un número muy amplio de partidos, con el 14% Aunque en de un los sistema votos parlamentario, de ¿no? los que fueron, Ujú, ciertamente en un sistema parlamentario. ujú. Pero lo hemos visto o hemos visto resultados de este tipo en distintas geografías y yo creo que eso debe de movernos en el futuro a una reflexión de cómo queremos construir gobernabilidad y equilibrios. Solamente un punto adicional. México no ha tenido ningún presidente una mayoría en las dos cámaras desde 1997. De repente estamos pues, en un momento y en un entorno en donde se habla muy mal de la política. Yo creo que toca hacer un esfuerzo de reivindicar a la política y a los políticos. Y yo creo que el caso de los políticos mexicanos llama la atención porque ha sido una clase política, ha sido una generación de políticos que lleva 20 años en democracia construyendo consensos en un marco de gran pluralidad, en donde nadie tiene mayoría y los consensos no han sido los mínimos necesarios, han sido consensos en reformas estructurales importantes. Y yo creo que en medio de este difícil ambiente que a veces se enfrenta el hacer política, sí hay que reconocerle a estos políticos mexicanos, a esta generación de políticos mexicanos que han sabido anteponer los intereses del país a los del partido, que han sabido actuar con generosidad. Y México es de los pocos países que da ejemplo en democracia de reformas estructurales con consenso amplios en marcos de gran pluralidad. La segunda vuelta, ¿sí o no? Mira, yo creo que ciertamente ahorita pues ya no dan los tiempos. Ujú. El marco constitucional que nos dimos pues implica que los tiempos no den, pero me da la impresión de que traerse un pedazo solamente de la ecuación, acabamos de ver en un sistema que tú conoces muy bien en el francés, hay primera vuelta en el Ejecutivo, segunda vuelta en el Ejecutivo, pero primera vuelta y segunda vuelta también en lo parlamentario. Ujú. Entonces yo creo que la definición tiene que ser una definición que no se agote un poco en un parche, sino que lleve una reflexión más profunda de cómo queremos construir gobernanza. Una segunda vuelta en el Ejecutivo que no se ve acompañada con un espejo en el legislativo, desde el punto de vista de gobernabilidad, se queda un poco como tú dices, sí tendría uno un ejecutivo con mayoría, Ujú. pero esa mayoría no se vería reflejada en un parlamento que lo acompañara, en una Cámara de Diputados y Senadores que espejeara esa mayoría que tuvo el Poder Ejecutivo. Y en el caso además de Francia, pues distinguiendo que allá hay jefe de Estado y jefe de gobierno, que aquí es la misma persona. Entonces yo creo que la reflexión tenía que ser más amplia. Rodrigo. Secretario, por otro lado, ¿cómo va la reforma financiera? Se planteó en 2013. ¿Qué tanto ha avanzado? Y otro asunto que viene vinculado a ella es la ley FinTech, que ha quedado relativamente pues a la vera de las distintas coyunturas que vamos viendo. Tengo entendido que para septiembre ya estaría presentando. ¿Qué sería lo deseable en términos de la Secretaría de Hacienda planteado en la regulación que se pueda aprobar? Y sobre todo, ¿qué tanto ha avanzado la reforma financiera? Mira, la reforma financiera ha caminado muy bien. Y de hecho, cuando platicamos al principio del programa de las fortalezas de la economía mexicana, hay que tomar en consideración que nuestro contexto ha sido bien difícil, no en las últimas semanas y meses, sino en el último par de años. No estamos pudiendo estimular la economía para crecer desde lo fiscal, no lo estamos haciendo desde lo monetario. Entonces, si lo fiscal y lo monetario no están ayudando, la única otra variable que el gobierno puede controlar es de la reforma estructural, el cambio de la forma como funciona la economía. Por lo que si la economía está funcionando mejor,
quiere decir que su estructura con cargo a las reformas es también mejor. No se entiende lo que estamos viendo hoy en lo fiscal sin la reforma fiscal y no se entiende lo que estamos viendo en el consumo sin la generación de empleo acompañado de un sistema financiero en donde hay mucha más competencia. De hecho, ahora que hablábamos del Banco de México, lo que ha llamado la atención es que si bien el banco ha venido subiendo las tasas, en el sistema financiero no se ve un incremento en las tasas porque hay en él una gran competencia con cargo a esta reforma. Hoy tenemos un sistema financiero que presta más barato y que lo hace en condiciones de morosidad que son las mejores que hemos visto en una década. Tenemos listo ya el borrador de la ley FinTech, está abierto para comentarios. Es un tema en donde es importante construir equilibrios entre que quienes hagan actividades financieras enfrenten un terreno parejo y al mismo tiempo que motivemos por la vía de la ley espacios para que haya creatividad que se traduzca en beneficio de los usuarios del sistema financiero. Hoy estamos recopilando esos comentarios, el borrador se ha hecho público y esperamos estar en tiempo y en posibilidad de ir consensando y procesando los comentarios para poder presentar en el siguiente periodo la ley. Me pide Luis HM que te pregunte sobre los gobernadores rateros, los gobernadores que han caído en casos de corrupción. ¿Qué daño le hacen a las finanzas públicas? ¿Qué daño le hacen a la política? ¿Y cómo pueden evitarse casos como este? Mira, primero, yo creo que hemos trabajado en que quienes han violentado la ley se enfrenten consecuencias y lo hemos hecho yo creo como nunca antes. Hay un número muy importante de servidores públicos que presuntivamente no cumplieron con la ley, que no tuvieron un manejo escrupuloso y que hoy están enfrentando proceso y lo están enfrentando un número muy importante de quienes fueron gobernadores. Y lo están enfrentando en el marco de un cambio de sistema, de un sistema nacional anticorrupción que estamos implementando, que empieza a dar sus primeros frutos, que irá tomando tiempo en madurar como el resto de las reformas estructurales, pero al amparo del cual hemos venido procesando y coadyuvando desde Hacienda con la PGR, que en eso ha hecho un trabajo pues, muy asertivo, muy correcto, en donde ha venido cerrando espacios a la impunidad. Sí comentar, no hay un problema de deuda a nivel subnacional, hace daño a la imagen del sector público, hace daño a la confianza que se necesita entre ciudadanos y gobiernos, pero así como reivindicábamos a la política hace unos segmentos, también hay que reivindicar al servicio público. Sí han habido casos claros que se han perseguido y que hoy están enfrentando a la justicia de abusos, pero son también muchos millones, yo diría, los servidores públicos que empiezan su día pensando cómo pueden darle una mejor atención al ciudadano, cómo pueden trabajar para construir un mejor país y que terminan el día sintiendo que avanzaron en ese proceso. Y esos servidores públicos son la gran mayoría de quienes todos los días se escogen ejercer su vocación de servicio desde esa trinchera. Una última pregunta, secretario. Pusieron al secretario de Hacienda al frente del esfuerzo del gobierno contra el robo de combustibles. ¿Cómo va esto? ¿Qué tan lejos estamos de dejar de ver este fenómeno delictivo que tiene unas consecuencias terribles por las distintas aristas que tiene? Mira, el primer aprendizaje, porque revisamos mucho la experiencia internacional, un primer aprendizaje es que al centro del esfuerzo tiene que estar Petróleos Mexicanos. Y ahí regresamos a lo que decíamos de los servidores públicos. Quienes trabajan en Petróleos Mexicanos, seguramente hay quienes están involucrados en este proceso, pero la gran mayoría no solo no están involucrados, sino que todos los días corren riesgos vigilando los ductos, yendo a cerrar con riesgos físicos cada vez que se hace una picadura, que han sido valientes en este proceso y de quienes hay que sentirse orgullosos. Pero una primera lección es, si Pemex no está al centro del esfuerzo proveyendo información y análisis, no vamos a ser exitosos para combatir el fenómeno. Pero la segunda lección es que Pemex no puede solo y que a Pemex hay que acompañarlo un número amplio de autoridades que en esto tienen algo que decir, ciertamente las hacendarias, porque atrás del robo del combustible hay desde lavado de dinero hasta evasión fiscal. La Procuraduría General de la República, que en esto juega un papel muy destacado, las fuerzas de seguridad pública y la coordinación con las entidades federativas. Esto es alrededor de la mesa que de forma integral está viendo el tema, como estudió el presidente, hay muchas autoridades involucradas, poniendo así en vigor esas dos lecciones. Pemex hace todo el esfuerzo, pero un Pemex que no está solo en combatirlo. ¿Qué queremos ver al final? Que este enfoque de combatir oferta y demanda
haga que por el lado de la oferta el precio del combustible robado vaya subiendo, y eso ya lo estamos viendo en indicadores tempranos, y al mismo tiempo que se genere no solamente percepción, sino riesgo de que quien compre combustible robado va a enfrentar también consecuencias. ¿Qué querríamos lograr? Por un lado, que el precio por la vía de la oferta suba para hacer menos atractivo la compra de combustible robado, y por otro lado, que por la vía del riesgo lo que la gente está dispuesta a pagar por combustible robado baje, y vayamos así desmontando ese mercado, y vamos en esa dirección. Pues José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, muchas gracias por haber venido el día Muchas gracias de por el hoy espacio al programa. Gracias.